de los 6 que tiene, el último que dice recibido arriba en gloria. Y como hemos tratado, el que vino a la tierra fue Dios, indiscutiblemente. Él fue el que vino a la tierra manifestado en carne, y el mismo que vino, dice, es el mismo que subió. Dice, fue recibido en gloria. Déjenme les hago una introducción. Hay gente que le gusta escribir, anotar por lo menos los versículos. Yo les ruego, tengan en cuenta estos versículos, anótenlos. Por ahí ustedes que les gusta escribir, anoten estos versículos y después los analizamos. San Juan capítulo 17, versículo 5. San Juan 6, 62 y Efesios 4, 9 al 11, 4, 8 al 11. San Juan 17, 5. Jesús en la oración sacerdotal, porque San Juan es la oración de Cristo como intercesor, donde Jesús intercede por la iglesia y ora por la iglesia. En el verso 5 el Señor dice: Padre, entiéndase que allí está orando es el sumo pontífice, y él vino a la tierra, Dios vino a la tierra en calidad de hombre para una de las funciones de las 15 que les he mencionado. Una de las 15 es para ser, Dios vino a la tierra para ser el sumo pontífice. Y en la oración sacerdotal del verso 5 dice: glorifícame. Está hablando el sumo sacerdote orando a la divinidad. Él como hombre oró, y como Dios contesta la oración. Usted no tiene que acudir a otro Dios para que le conteste. Jesús es el que contesta la oración. Dice: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Dice, le recuerdo, Jesús está orando como sumo sacerdote en estos términos: glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve en ti antes que el mundo fuese. Lo ha leído usted muchas veces, y que las iglesias que han surgido del trinitarismo se la toman para decir, ahí está hablando la segunda persona. Jesús no está hablando como segunda persona, está hablando como sumo sacerdote. Y dice: glorifícame al lado tuyo. Una versión dice: con aquella gloria que tuve en ti antes que el mundo fuese. El San Juan 6, 62 dice: pues que si viereis al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, indica que Jesús en su anterior vida, cuando no vivió en este cuerpo, nos está diciendo que Él volvería a lo que era antes. La manifestación de Dios en carne fue temporal, no es permanente. La persona del Hijo no existe. El Hijo funcionó desde Belén hasta la cruz, y ahorita se los menciono. No existe la persona del Hijo, existen los ministerios que se hicieron bajo esa figura de Hijo. Existen los ministerios que se hicieron bajo esa figura. Fueron el ministerio de sumo sacerdote. Jesús como Hijo desempeñó el ministerio de sumo sacerdote, de cordero, de abogado, de intercesor, de mediador. Entonces, cuando hablamos del sacerdote, del mediador,
del Cordero, de intercesor, etcétera. Estamos hablando de la figura y del ministerio del Hijo. Y por eso es que la Biblia dice en Corintios 15, 28, que esa figura un día ya no existirá. En este momento la persona humana del Hijo no existe. Existen los ministerios. ¿Por qué? La Biblia dice en 1 Corintios 2:14, si a Cristo conocimos en la carne, ya no le conocemos así. Y Hebreos 5:7 dice, y Cristo en los días de su carne. Cristo en los días de su carne. Quiere decir que ya no está en los días de su carne. Cristo en los días de su carne ofreció súplicas y ruegos al que podía escucharlo. Y dice, y fue oído a causa de su temor reverente, y por lo que padeció, aprendió la obediencia y vino a ser sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Son manifestaciones de Dios temporales y que desde luego se necesitaban para establecer a través de ellos la iglesia. En Efesios 4:8 dice, por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Subiendo a lo alto. ¿Quién? El que había descendido. Si se está hablando de que Dios subió, era porque había descendido. Si está diciendo de que Dios entró, es porque alguna vez había salido. Miqueas 5:2 dice, y tú, Belén Éfrata pequeña, no eres la más pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Sus salidas. Es decir, que Dios se manifestó en el universo. Él se mostró. La primera salida de Dios fue el universo. La creación del universo es una manifestación de la existencia de Dios. Antes de la creación no existía sino Dios. Pero para Dios dar a conocer al universo y a las criaturas que Él existe y que es poderosísimo, entonces tenía que crear el universo. Entonces la primera salida del Señor salió desde la eternidad, se mostró en la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Gloria al Señor Jesús. Y hay varias salidas que después hablamos de ellas, pero la primera fue el universo. Entonces subió Dios porque había descendido. El Salmo 47 verso 5 dice, cantad a Dios, al Dios altísimo. Dice, subió Dios con júbilo, con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad a nuestro Rey, cantad porque Él es Dios y Rey, Dios porque Él es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. ¿Para dónde iba a subir Dios? ¿Cómo explicar esto? Si Él es el Altísimo, ¿por encima de quién más iba a subir Él? Gloria a Dios. Si de Dios se dice que había descendido, que subió y que fue recibido en gloria, desde luego era porque había descendido. El Proverbios capítulo 30, anótelo, verso 4. Dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? ¿Y el nombre de su hijo, si lo sabes? ¿Quién subió y quién descendió?
San Juan capítulo 3 le dice Jesús a Nicodemo: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Gloria a Dios. ¿Me están entendiendo, hermanos? Un poquito. Bueno, ahora miremos las tres etapas de Cristo en la tierra. La primera, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de carne de Cristo. La segunda, el cuerpo resucitado de Cristo. Y la tercera, el cuerpo glorificado de Cristo. Vamos, primero, el cuerpo de carne que Dios tomó. Dios tomó un cuerpo. Dios no vino en carne, lo que he dicho, Dios no vino en carne del cielo. Dios se hizo carne aquí, aquí. Y ese cuerpo humano que Dios tomó aquí, porque María estaba aquí, no en Medellín, sino en Judea, pero hablo de la tierra, aquí en la tierra. Creer que entonces Jesús vino en carne del cielo, es creer entonces que en el cielo también había una madre eterna. Y ese es el cuento del catolicismo romano, que María fue concebida sin mancha y sin pecado original, y esa es una gran mentira, porque María nació como cualquier ser humano. El que vino a la tierra bajo un milagro y un misterio fue Jesús. El único ser que pisó el planeta Tierra que no nació de carne fue Jesús. María, como todos los demás, nació como todo ser humano. No es que ella sea un ser superastral, ni que haya venido en cuerpo y alma del cielo glorificado, no. Simplemente María fue privilegiada y ella misma se llamó bienaventurada. Ella nunca dijo: desde ahora me llamarán la madre. No. Ella misma dijo: desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Entonces, María fue seleccionada como pudo haber sido cualquiera otra. Eso no es ningún misterio. Simplemente Dios es soberano y hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere y con el que quiere. Él es el que manda. Y fue tomada María no porque era un ser superastral, no, una persona común y corriente. Y de ese cuerpo de María, Dios tomó un cuerpo. Por eso, el cuerpo, ese cuerpo que Dios tomó en la tierra comenzó en Belén. En Belén. El ángel le dice a María, y también le dijo a José. A José le dijo en Mateo 1:21: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella haya engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El ángel le dice a María también en San Lucas capítulo 1, del verso 31 al 35, dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti con poder y te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el santo ser que nacerá de ti será llamado. No dice ha sido llamado. No, Dios se hizo hijo aquí en la tierra, que fue profetizado que vendría, sí, 1000 años antes de Cristo. En el Salmo 2, el Señor profetizó diciendo, a través de David, diciendo estas palabras: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ese hoy no era el hoy de David, era el hoy de la gracia. Lo que pasa es que para Dios no hay tiempo. Dios vive en la eternidad, el tiempo es de nosotros. Nosotros somos los que estamos limitados al tiempo y al espacio, Dios no, porque Él no habita en la noche ni en el día. La eternidad no es ni noche ni es día, es eso, eternidad, simplemente. Y Dios le dice a través de David: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y eso se cumplió.
1000 años después de que fue dicho a David. Ahí se cumplió cuando el ángel dice a María, por lo tanto el santo ser que nacerá de ti será, no dice ha sido llamado, no, será. Es decir, a partir del momento en que nazca será llamado Hijo de Dios, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y su reino no tendrá fin. Es decir, desde el momento en que se produce esa manifestación, entonces es cuando se llama Hijo de Dios, y nació Jesús como hijo tomando un cuerpo humano. Desde el momento en que Jesús nace en Belén, ahí tuvo entonces comienzo la manifestación de Dios en carne, el cuerpo de carne en donde se hizo la redención. Era indispensable un cuerpo de carne que tuviera sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión. Y por eso Dios tomó forma humana, tomó carne, tomó sangre, para que a través del derramamiento de su sangre se convirtiera en el medio de redención de nosotros. Ese cuerpo comenzó en Belén y ese mismo cuerpo terminó en la cruz. Terminó en la cruz. Hoy no podemos encontrar el cuerpo que Dios tomó de María, que el cuerpo que Dios tomó de María no existe, ya no existe. Le repito el texto: si a Cristo conocimos en la carne, ya no le conocemos así. ¿Me hago entender, hermano? Lo que sí existen fue lo que dije antes, los ministerios que se hicieron en ese cuerpo: sacerdote, ¿qué más? Cordero, abogado, mediador, intercesor, etcétera. Eso sí está al orden del día, porque Él es el Dios de toda gracia y está sentado en el trono de gracia. Después de la muerte de Jesús, después de la resurrección, Jesús aparece, hermanos, con un cuerpo resucitado. ¿Sí? Y aquí es donde yo quiero que miremos algo importante. Jesús subió al cielo 2 veces. La primera, ustedes recuerdan, en el momento en que Jesús resucitó, dice, aún estando oscuro todavía, el primer día de la semana, estando oscuro, Jesús acababa de resucitar, y María Magdalena y otras estaban por ahí, porque fueron muy diligentes en eso. Y cuando María Magdalena reconoció que era Jesús, se arrojó a los pies de Cristo para abrazarlo, y Jesús le dice: no me toques. Póngale cuidado a las palabras: no me toques, porque no he subido a mi Padre. No he subido, es decir, acabo de resucitar y tengo que ir al cielo a llevar la ofrenda que ofrecí en la cruz. Ve, di a mis hermanos que voy delante de ellos a Galilea, no me toques. ¿Por qué? Dice, porque no he subido a mi Padre. No he subido a mi Padre. Tomando ese ejemplo, la tipología de Levítico capítulo 16, que ustedes saben. Levítico 16 habla del día de la expiación. Y es una tipología muy interesante, hermano. Mire, el día de la expiación en Israel era el mes 7, o sea, julio, el día 10. Era un día de gran solemnidad. En ese día había un ayuno especial y se ofrecía cada año, se ofrecían 2 corderos, el uno para expiación del pueblo y el otro, el sacerdote ponía las manos sobre el cordero y lo enviaba por el desierto a que muriera en el desierto. Eso está indicando que
el sumo sacerdote ponía los pecados del pueblo sobre la cabeza del cordero y lo enviaba por el desierto para que muriera en el desierto. El segundo cordero era sacrificado, era degollado, y con la sangre del segundo cordero se rociaba el tabernáculo, los utensilios, y se tomaba la sangre del cordero. Y el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año. Solo el día 10 del mes 7, el sumo sacerdote se ponía sus vestiduras reales, tomaba la sangre del cordero sacrificado en una vasija. Era el único día que el sacerdote, el sumo pontífice, podía entrar al lugar santísimo. El lugar santísimo estaba separado de un velo, una cortina de 5 centímetros de espesor, que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Los sacerdotes podían entrar todos los sábados hasta el lugar santo a cambiar los panes de la proposición, pero de ahí no podían pasar. Solo el sacerdote entraba cada año con sus vestiduras sacerdotales al lugar santísimo. En el lugar santísimo era donde habitaba la presencia de Dios, y allí estaba un cofre que se llamaba el Arca del Pacto. En el Arca del Pacto habían varios elementos. 1, las tablas de la ley. 2, la vara de Aarón. Y 3, el maná como un recordatorio. El Arca del Pacto tenía en la tapa del arca 2 querubines que se juntaban entre sí por sus alas. Debajo de las alas había una pequeña poseta que se llamaba el propiciatorio. En el propiciatorio era donde el sumo sacerdote ponía la sangre del cordero y entraba, ponía la sangre allí y esperaba. Eso ocurría el día cada año a las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde era la hora clave para Israel. A esa hora el sumo pontífice ponía la sangre en el propiciatorio y esperaba a ver qué pasaba. El sacerdote entraba con unas cuerdas, atado con unas cuerdas, y su vestidura en los flecos tenía unas campanillas que indicaban lo que había pasado. El sumo sacerdote tenía 2 piedrecitas que se llamaban el Urim y el Tumim. Él las cargaba en el pectoral, en bolsitas especialmente. Cuando esas piedrecitas, Urim y Tumim, daban sus luces, estaba indicando que el sacrificio había sido recibido. Y cuando eso ocurría, el sacerdote danzaba y las campanillas en los flecos comenzaban a sonar, y esa era una indicación al pueblo que estaba afuera esperando que ese sacrificio había sido recibido. Y cuando el sacrificio, la señal del sacrificio había sido recibida, el pueblo irrumpía en alabanza, porque eso indicaba que Israel tenía bendiciones espirituales y materiales por un año, y había una fiesta enorme. Cuando eso no ocurría, cuando Dios negaba el sacrificio, el sumo sacerdote moría. O sea que era un asunto serio. Y si el sacerdote moría, no había señal de vida. Eso indicaba que Dios no había aceptado el sacrificio y que Israel estaba expuesto a la maldición y a la esclavitud de las naciones vecinas por un año. Había sequía, había esclavitud, había hambre, había enfermedad por un año. Era cosa seria. Gloria al Señor.
A lo que yo me refiero, usando un poco esa tipología, es que Jesús de Nazaret es el sumo sacerdote. Y yendo adelante entonces, el que ofreció el cordero en la cruz fue Jesús. Porque Jesús es el sumo sacerdote, es el cordero y es el sacerdote. Él es la ofrenda y el oferente. La ofrenda porque Él es el cordero. El oferente porque Él fue el que se ofreció. Hebreos 9:15 dice que Él se ofreció mediante el Espíritu eterno. Jesús en la cruz era ambas cosas, la ofrenda y el oferente, el cordero y el sacerdote, porque Él fue ambas cosas. Por eso cuando Jesús, estamos hermanos, gloria al Señor, ¿dónde está la iglesia? Ya tengo susto, hermanos, ya tengo susto. Cuando Jesús resucitó, recién que resucita, Él como sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo. Ya no era el tabernáculo ni el templo. El lugar santísimo, según Hebreos capítulo 9 y capítulo 10, lean los dos capítulos, Hebreos 9 y 10, el sumo pontífice es Jesús. A la vez Él es el Cordero. Como sumo pontífice, en cumplimiento de la tipología del Antiguo Testamento, tenía que entrar al lugar santísimo. Y en este caso el lugar santísimo, repito, no era el tabernáculo ni el templo, sino el cielo mismo. Por eso, Jesús, después que resucitó, tomó su ofrenda y se fue al cielo. Por eso le digo, lean los dos capítulos, para que vean que la Biblia dice que Jesús no entró en el tabernáculo hecho de manos de hombres, sino en el cielo mismo. Y no con la ofrenda de corderos, sino con su propia ofrenda. Jesús fue la primera vez recién que resucita y lleva su ofrenda. La única cosa que hay en el cielo que estuvo en la tierra y que está en el lugar santísimo, puesta en el propiciatorio, es la sangre de Jesucristo. Porque la sangre de Jesucristo tiene tanto poder, que la sangre de Jesucristo fue la que reconcilió el cielo y la tierra. El cielo, porque el pecado nació en el cielo tristemente. Y por eso Colosenses 1:20 dice que Cristo pacificó las cosas que estaban en el cielo como las que estaban en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Por eso lo primero que Jesús hizo fue ir a llevar su sangre al cielo, y está en el cielo, en el lugar santísimo, el cielo mismo. Una vez que Jesús pone su ofrenda allí, por eso es que esta redención es tan grande, hermano. Hermano, su salvación vale mucho. Lo que Cristo hizo vale mucho. Es tan grande el precio de la sangre de Cristo que está puesta en el lugar santísimo, en el cielo mismo. Bendito el Señor. Entonces Jesús pone su ofrenda allí. Por eso es que la iglesia está blindada. El diablo nos juzga y nos acusa día y noche, pero Dios nos ve a través de la sangre de Jesucristo. Y cuando el diablo lo juzgue a usted y lo acuse, cuando usted venga al altar o se arrodille a orar, el diablo le va a decir a usted: eres un vil pecador, acordate de todo lo malo que hiciste. Y el diablo le recuerda: acuérdate que fuiste un adúltero, fornicario, un sicario, marihuanero. Bueno, todos esos pecados el diablo se los recuerda a usted. Pero cuando el diablo se lo recuerde, dígale al diablo, diga todo lo que le dé la gana, pero agréguele a eso: la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. Sí, Señor.
Por eso Pablo recuerda eso. 1 Corintios 6:9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Menciona un montón de pecados. Ni los idólatras, ni los borrachos, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni... Bueno, ahí está la lista. Dice, y Pablo agrega diciendo: y esto erais algunos. Pero agárrese de ese texto: esto erais algunos, mas ahora habéis sido lavados, habéis sido justificados, habéis sido limpiados en el nombre de Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Cada que el diablo le recuerde a usted lo que era, recuérdele al diablo que la sangre de Jesucristo puesta en el lugar santísimo nos ha limpiado de todo pecado y nos limpia de todo pecado, porque la sangre de Cristo nos limpió, nos limpia y nos limpiará. Y Juan dice: sí, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos, gloria a Dios, para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea que el pobre diablo anda con las patas chorreadas a todas partes, porque por donde mete la cabeza, Jesús nos defiende. Su sangre nos blinda y tenemos un blindaje extraordinario que ahí tenemos que quedarnos. Eso sí, no le asome las narices al diablo, porque una vez que usted se las asoma, el diablo se las arranca. Entonces el cuerpo de Jesús, cuando viene y pone su ofrenda en el lugar santísimo, entonces usted recuerda que un hombre dijo: yo no creo si no meto el dedo en su costado. Jesús se apareció a los apóstoles y le dice a Tomás: ven. Le mostró las heridas y le dice: venga, meta el dedito, joven. Venga, venga. Pero ¿qué hizo el pobre Tomás? Fue Tomás, ¿cierto? ¿Qué hizo Tomás? No tuvo el valor de meter el dedo, sino que de rodillas se tiró a los pies de Jesús y le dice: Señor mío y Dios mío. Amén. Es decir, una vez que Jesús lleva su ofrenda al lugar santísimo, entonces viene y les dice a los apóstoles: venga, miren, palpen, toquen y dense cuenta que yo no soy un espanto, ni soy algo raro. Miren, miren, miren que tengo carne y tengo huesos. Pero hay una cosa que el Señor no dijo. Él le dice: vengan y palpen y dense cuenta que tengo carne y tengo huesos. Pero Él no dijo que tenía sangre, porque la sangre había sido puesta en el lugar santísimo. Ya era diferente. Ya no era el cuerpo de María. No, ya era el cuerpo resucitado. Era distinto. En el cuerpo resucitado, con carne y huesos, pero sin sangre. Usted me dirá: bueno, pero ¿puede algún cuerpo vivir sin sangre? Nosotros no. Pero el cuerpo de Cristo resucitado sí, porque Él es Dios. En ese cuerpo resucitado, Jesús anduvo 40 días con ellos y les enseñó el Evangelio. El Evangelio. Por eso, cuando los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesucristo, no se equivocaron. Los trinos dicen que el bautismo es en el nombre del Padre y que Pedro y Pablo se equivocaron. ¿Cómo se van a equivocar si estuvieron 40 días con Él después de que resucitó, oyendo las enseñanzas del Señor? No pudieron haberse equivocado. Bueno, aquí vamos. 40 días. Tercero, después de que Jesús estuvo instruyendo a los apóstoles 40 días, aquí es donde aparece la tercera etapa de Cristo, el cuerpo de Cristo glorificado. Gloria al nombre de Jesús.
glorificado. Y aquí hay un misterio bien interesante, y es el siguiente: Jesús se fue al cielo glorificado. Después de su resurrección, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, fue un ser viviente, pero una vez de que Jesús resucitó, se convirtió en espíritu vivificante. Entonces, Jesús glorificado, que ahí es donde está el secreto. La iglesia, usted y yo, en el día del arrebatamiento, vamos a ver a Jesús no en carne, no en el cuerpo resucitado, sino en el cuerpo glorificado. Voy a decirle por qué. Cuando Jesús venga, a ver, primero, cuando Jesús arrebate la iglesia, usted va a ver a Jesús no en el cuerpo de carne, ni tampoco en el cuerpo resucitado, sino en el cuerpo glorificado. ¿Por qué? A Jesús en el cuerpo de carne lo vieron todos los apóstoles, en el cuerpo resucitado lo vieron todos, pero en el cuerpo glorificado solo lo vieron tres, que fue Esteban, capítulo 7 de los Hechos, dice que cuando lo apedreaban, el cielo fue abierto y Esteban vio a Jesús glorificado a la diestra del poder de Dios. No lo vio en carne, lo vio glorificado. Saulo, Hechos capítulo 9, verso 3, dice que Saulo, respirando amenazas de muerte contra la iglesia, fue con cartas de los sacerdotes para perseguir a los cristianos, y Dios se le apareció en el camino. Él no se le apareció en los dos cuerpos anteriores, sino glorificado. Dice que un rayo de luz del cielo lo derribó al piso, lo dejó ciego, y una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo dijo: ¿quién eres? La voz la oyeron los compañeros de Saulo, la oyeron, mas no vieron a nadie, pero Saulo sí vio una luz resplandeciente, y esa luz le respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. El tercer apóstol que vio a Jesús glorificado fue Juan. 95 años después de Cristo, en la isla de Patmos, Juan ve a Jesús glorificado. El único apóstol que vio a Jesús en las tres dimensiones fue Juan. Juan lo vio en carne, Juan lo vio resucitado, y Juan lo vio glorificado. En el capítulo 1 de Apocalipsis dice que Juan vio, ya usted lo describe ahí, ¿cómo lo vio Juan? Un anciano de días, sus cabellos blancos como la lana, sus vestidos largos que representan el sumo sacerdocio, sus cabellos blancos representan antigüedad y eternidad, sus pies como el bronce bruñido que indica que es el juez. De su boca sale una espada aguda, que es la palabra de Dios. Su voz como el estruendo de muchas aguas. Cuando le vi, caí como muerto a los pies de él, y él me tocó y dijo: Juan, no temas, yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. En esa condición, hermano, en esa condición de Cristo glorificado, es que Él subió a los cielos y se sentó a la diestra de la majestad. Dios está en la iglesia en el poder de su Espíritu Santo. Está en el Espíritu, pero como gobernante está sentado sobre el trono de gloria. Jesús, como Dios, subió y se sentó donde estaba primero. ¿Dónde estaba primero? En la eternidad. Porque el Dios que usted tiene no menguó
El hecho de haber estado en la tierra siguió siendo Dios. El hecho de que vino y se humilló siguió siendo el rey. Se hizo siervo, pero siguió siendo rey. Se hizo carne, pero siguió siendo Dios. Se hizo criatura, pero siguió siendo el creador. Gloria a Dios. Y algo más le agrego a esto, hermano. Cuando Jesús venga, el Señor se va a mostrar a los judíos, según el capítulo 12 y 13 de Zacarías. El Señor viene a los judíos, viene y se les va a mostrar en el cuerpo resucitado. Ellos no lo van a ver glorificado, lo van a ver resucitado, y Él viene con las heridas, las cicatrices. Y ellos, los judíos, preguntarán: ¿qué heridas son estas? Y el Señor a ellos le responderá: con estas heridas fue herido en casa de mis amigos. Los judíos van a ver a Jesús con las cicatrices de la cruz, y dice: y llorarán como se llora por hijo unigénito, lamentarán como se llora por hijo primogénito, y Dios pondrá en ellos espíritu de gracia y lo reconocerán. Se darán cuenta que Él fue a quien ellos crucificaron, y le dirán: tú eres nuestro Dios. El Señor les dirá: tú eres mi pueblo. A ellos se les va a mostrar en el cuerpo resucitado, pero a la iglesia no. Dios nos va a dar el privilegio, hermanos, de ver a Jesús, no en el cuerpo resucitado, sino glorificado. La iglesia, los judíos van a ver a Jesús, los judíos, la nación, en el cuerpo con las señales de la cruz. La iglesia no. La iglesia lo va a ver glorificado, como lo vio Juan en el libro de Apocalipsis, glorificado. Amén. Porque la iglesia tendrá un cuerpo a la semejanza de Cristo. Israel no va a tener un cuerpo a la semejanza de Cristo. La iglesia sí. Por eso el honor que nosotros tenemos es más que el que tuvo la nación judía y que el que va a tener. Ellos van a tener un reino terrenal y temporal. La iglesia tendrá un reino incorruptible, celestial, inconmovible, que no terminará jamás. Gloria al nombre de Jesucristo. No terminará jamás. Así que, hermanos, según Apocalipsis capítulo 19 y Filipenses capítulo 3 verso 9, dice que nosotros, la iglesia, tendremos un cuerpo en la semejanza de Cristo. Y 2 de Corintios 5 dice: si nuestra morada terrestre se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. San Juan 14:3 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho antes. Me voy a preparar lugar para vosotros, porque quiero que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabréis a dónde voy, y sabréis el camino. Privilegios enormes que usted no puede desaprovechar, hermano, de estar en el cielo, viendo a Jesús cara a cara, no como estuvo en la tierra, sino como está hoy en el cielo. El que descendió es el que subió, es el mismo que descendió a las partes más bajas de la tierra. Las partes más bajas de la tierra es el que se llama también el Hades o el infierno. Nuestro Dios, en calidad de hombre, descendió a las partes más bajas de la tierra, es decir, su Dios y mi Dios se hizo hombre y estuvo. Cuando estuvo muerto en la tumba, su carne estaba muerta, pero su espíritu descendió al infierno,
tomó las llaves de la muerte y del infierno, y hoy es el Dios victorioso sobre todo. Y el Salmo 24, para terminar, lo dice todo. Ya solo hemos citado cuando dice, alzado puertas vuestras cabezas y entrará el Rey de la Gloria. Entonces, el que entró es el mismo que había salido. El que subió es el mismo que había descendido. Nuestro Dios fue al infierno mismo para librar a la iglesia del infierno. Fue a la tumba para librar a la iglesia de la muerte. Nosotros tenemos que morir, pero nuestra muerte será temporal. Decía un predicador, la muerte del cristiano es simplemente un traslado de un lugar a otro. No vamos a ser trasladados. No sé cuántos están pidiendo traslado. Ninguno parece. ¿Están amañados? Es que vivir es muy sabroso, hermano. Eso no se puede negar. Pero para usted y para mí la muerte no es una muerte, simplemente es un sueño. Pero no un sueño del alma, es un sueño del cuerpo que va a la tierra. Y el alma que no procede de la tierra, el espíritu que no procede de la tierra, irá a Dios. Qué dicha, de verdad, qué dicha que algún día entendamos que morir en Cristo es ganancia. Vamos a ver a Jesús tal como Él es. Vamos a ver a Jesús glorificado. El Jesús que estuvo en la tierra, que venció la muerte, que estuvo en la tumba, que estuvo en el infierno. Jesús pasó por ahí, porque para librarnos del infierno tenía que pasar por el infierno. Para librarnos de la muerte tenía que pasar por la muerte. Para librarnos de la enfermedad tenía que pasar por las enfermedades. Cristo pasó por todas ellas. Gloria a Dios, para librarnos y blindarnos de toda enfermedad, de toda contaminación de carne y de pecado, y preparar para sí un pueblo celoso de buenas obras. No seremos perfectos aquí en la tierra, pero estamos en el camino de la perfección. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que anduviere en el camino de la perfección, este me servirá. Gloria a Dios por el Dios que tenemos, hermano. No es la segunda persona, es Dios. Jesucristo es Dios y no hay más. Es Dios en el cielo, es Dios en la tierra, debajo de la tierra, en todas partes. Es el Dios de la iglesia. Gloria a Dios. Quítese la idea de las iglesias tradicionales que andan por ahí menospreciando la obra de Jesucristo. El hecho de que Jesucristo haya estado en la tierra manifestado en carne no lo hace menos. Él es Dios, se hizo carne, ya no es carne. Él volvió a ser lo que era antes, el Dios de la eternidad. Su manifestación en la tierra fue temporal, así como nosotros vivimos en la tierra temporalmente, porque nuestra morada no es aquí, es en el cielo, de donde esperamos venir al Señor, el cual transforma el cuerpo a nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, recibido en gloria. No está en persona en la tierra, sus ministerios sí. Por lo tanto, usted que anda por ahí evangelizando o en la empresa donde trabaja, no faltará quien ande por ahí. Leí hay un escritor, un teólogo trinitario, que hablaba cosas hermosas de Cristo. Lo tengo, el libro lo tengo. Ese hombre pone a Jesucristo por encima de todo. Yo decía, este tipo es pentecostal. Pero al final decía, aunque todo esto, habla de Cristo maravillas, dice, aunque todo esto es Jesucristo, decía él, no obstante, es la segunda persona de la Trinidad. De ello es un blasfemo. Después de que pone a Jesucristo por encima de todo, el primero y el último, el alfa y el omega, y decía, y no hay más, no hay nadie más, no hay otro Dios sino Él. Pero termina diciendo, no obstante, es la segunda persona. Hermano, qué contradicción. Yo leo a esa gente y los escucho,
y hablan maravillas de Cristo, pero luego lo ponen abajo, lo ponen como un Dios inferior. Hermano querido, lo que ha mantenido la iglesia nuestra no es el título pentecostal. No se gloria el título pentecostal, que eso no tiene ningún sentido. Es un título simplemente. Pero lo que ha mantenido esta iglesia, lo que la mantiene firme desde hace 78 años en Colombia, es que no ha negado la fe que siempre ha tenido. Siempre hemos creído: Jesucristo es el primero y es el último. Es el Señor sobre todas las cosas y no hay otro Dios. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago vivir, yo hago morir. Aleluya. No hay quien pueda librar de mi mano, dice el Señor. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo soy el Señor y fuera de mí no hay más. Miren a mí todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y fuera de mí no hay más. Créalo, hermano, fuera de Jesús no hay más. Fuera de Jesús no hay más. No hay más. Démosle gracias a Dios, hermano. Gracias a Él. Gracias a Él, hermanos. Señor Jesús.